Bueno, es un gusto estar acá con ustedes y he tenido muchas veces la oportunidad de estar en el ministerio con Ariel y él es un buen amigo y hermano en la fe y su corazón para predicar la palabra es algo especial para mí, así que estoy agradecido por la oportunidad de predicar la palabra en la iglesia hoy. Y hoy tenemos la oportunidad de empezar una serie muy importante y relevante sobre la familia y sobre lo que dice la Biblia de la familia. Entonces, mi meta hoy es hacer un repaso acerca de lo que dice la Biblia sobre la familia. Porque en las próximas semanas van a escuchar otras predicaciones y mensajes de otros hermanos sobre este tema. Entonces, es un tema muy importante. Entonces, es muy importante, sí, es importante que vengan otra vez cada semana para escuchar la palabra de Dios sobre este tema. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por otro día donde tenemos la oportunidad a escuchar tu palabra. Tu palabra tiene el poder para salvar. Tu palabra tiene el poder para santificar. Entonces, y confiamos nuestras vidas en tu palabra y lo que dice tu palabra. Y queremos glorificar tu nombre hoy. Usa tu palabra hoy para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestras familias. Y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar, quiero contarles un poco sobre mi familia. Y ya saben que mi familia está acá hoy conmigo y seguramente ustedes pueden tener la oportunidad de interactuar y charlar un poco más con ellos. Nuestra familia llegó acá en Argentina hace 1 año y medio. Actualmente vivimos en Córdoba. Y antes de estar acá, vivíamos en Estados Unidos, donde yo era un pastor de adolescentes, por 7 años más o menos. Y cuando fui niño, yo no crecí en una familia cristiana. Y mis padres fueron separados cuando tenía 3 años. Entonces crecí solamente con mi mamá y mi hermano y con poca influencia de mi papá y de las cosas religiosas. Y cuando me convertí, yo decía que quería varones para mostrarles cómo ser hombres de Dios. Y yo tengo 6. Y no es un chiste. ¿Por qué? Porque me faltó esto en mi vida. La oportunidad a ver un papá que pudiera mostrarme cómo ser un hombre de Dios. Y hasta ahora, sí, Dios nos ha bendecido con 5 varones y ninguna hija. Y para criar una familia en esta cultura es un desafío, ¿sí?
Y como papá de 5 varones tengo la responsabilidad, mi privilegio y reto de hacer crecer mi familia en una forma que glorifica a Dios. En realidad he leído un montón de libros sobre la familia, cómo crecer correctamente como la familia en esta cultura. Pero sabemos como cristianos que la palabra de Dios, la Biblia, tiene la última palabra en nuestras vidas. Es nuestra autoridad de cómo criar una familia. Por eso lo que quiero que ustedes miren hoy es cómo entender la familia a la luz de la creación en la Biblia, también la caída, y también Cristo. O dicho de otra forma, según la Biblia. Bueno, entonces he dividido mi mensaje en 3 partes. La familia según la creación, la familia según la caída y la familia según Cristo. Primero, en los primeros 3 capítulos, ¿qué vemos? Que vemos la creación del mundo, ¿sí? Y la creación, el plan de Dios. Y a través del Antiguo Testamento podemos ver el plan originalmente de Dios para la familia. Y también en los primeros capítulos de Génesis podemos ver el plan originalmente de la familia también. Y como cristianos podemos confiar en que Dios ya nos ha hablado sobre cómo funciona ella. Entonces vamos a ver 2 pasajes sobre cómo funciona la familia originalmente sobre la creación. Bueno, y abren sus Biblias a Génesis capítulo 2, capítulo 2, versículos 24 a 25. Estoy leyendo de la Biblia, Nueva Biblia Latinoamérica. Bueno, la palabra de Dios dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaron. Bueno, en este pasaje vemos la primera familia y también la primera institución de Dios en este mundo. Antes de la iglesia, antes del gobierno. Entonces podemos observar un par de cosas muy importantes que debemos destacar. Por ejemplo, en este pasaje vemos como el matrimonio es, según el plan de Dios, entre un hombre y una mujer. Especialmente en nuestra cultura, deberíamos entender que Dios creó el matrimonio entre una mujer y un hombre, sí o sí, y no de otra forma. También en este pasaje podemos ver cómo el matrimonio debería ser permanente. La frase en este versículo, miren, donde dice, se unirá a su mujer. Tienen el sentido de unión permanente. Entonces el divorcio estaría fuera del plan original de Dios. El divorcio no era parte del plan original de Dios.
Bueno, otro pasaje muy importante es Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Versículos 4 a 8. Donde dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Este pasaje es muy importante para entender el rol de los padres en cuanto a los hijos. ¿Sí? Mientras que en Génesis capítulo 2 vemos la importancia de la relación entre los esposos, acá vemos la importancia de la conexión de los padres con los hijos. Prestan atención como los padres tienen que y deben enseñar la palabra y ser la influencia más importante en la vida de sus chicos. Como padres estamos a cargo primeramente de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y formar su fe y conocimiento en Dios. No debemos decir, bueno, voy a dejar a mis hijos a la iglesia o a la escuela para que ellos les enseñen. Es cierto que la iglesia tiene un rol de enseñar a los chicos, pero a través de la Biblia los padres tienen esta responsabilidad y no podemos dejarse a las escuelas o la iglesia. Yo era pastor de adolescentes por 7 años y antes de mudarme acá. Y a veces los padres tenían la idea de que yo, como un pastor en la iglesia, tenía la obligación primaria de enseñarles a los chicos. Pero como máximo, yo estaba con los chicos solo 4 o 5 horas cada semana. Y los padres que estaban con ellos el resto de la semana. Entonces, díganme, ¿qué tendría la mayor influencia en la vida de los chicos? Sus padres. ¿Sí? Según el versículo 7 en nuestro pasaje, dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, la enseñanza de la palabra debería saturar, llenar la vida de la casa. Entonces, algunas preguntas. ¿Cómo pasan su tiempo con sus hijos? ¿Tienen una forma de enseñar la palabra de Dios a sus hijos? Si no, hay varias formas de enseñarles a los chicos. Por ejemplo, una cosa que pueden hacer es simplemente leer la Biblia con los chicos cada día por 5 minutos y después leerla pueden orar. Por ejemplo, ahora, y que Danica y yo estamos haciendo en la casa,
y cada noche leemos un capítulo o una historia en el libro de Lucas. Y normalmente los chicos también leen un poco y después hablamos 3 minutos, porque normalmente pueden prestar atención por 5 o 15 minutos o más. Pero bueno, el punto es para leer y también para hacer un ejemplo en la casa y para saturar la casa con la palabra de Dios. Después de leer la palabra juntos y oramos. Entonces puede ser algo sencillo, no tiene que ser algo muy difícil. Y si queremos criar a nuestros chicos y formar las verdades de la Biblia en sus vidas a largo plazo, debemos leer y enseñarles la Biblia. Bueno, entonces hasta este punto hemos visto 2 cosas muy importantes. Que Dios creó el matrimonio para que sea permanente y tenga una unión física, emocional y espiritual. Y además, Dios creó a los padres con la responsabilidad de enseñar a sus chicos. Pero, una pregunta, ¿qué pasó con la familia? Porque por supuesto que vemos hoy no es así, generalmente. Hay muchos divorcios, padres que no enseñan a sus hijos, abuso, entre otras cosas. Y para ver lo que pasó con la familia, debemos mirar capítulo 3 de Génesis. Y lo que vemos en el capítulo 2 de Génesis es la creación de la familia. Y luego en el capítulo 3 vemos la caída, la entrada del pecado y en el capítulo 4 vemos la familia destruida. Por eso ahora tenemos que entender la familia según la caída o el pecado. Bueno, la familia según la caída. Desde la caída hemos visto los efectos y en la familia. Como cristianos, ¿cómo podemos manejar los distintos desafíos que el mundo nos presenta? Porque inmediatamente después de la caída vemos la corrupción dentro de la familia. En otras palabras, la cultura ha atacado y está atacando a la familia y al diseño que Dios creó desde el principio, ¿sí? Pero antes de creer que la familia destruida o rota es un tema nuevo, es necesario que reconozcamos que las familias rotas han existido desde siempre, ¿sí? Casi siempre, desde capítulo 3 en Génesis. Lo que vemos en este tiempo es un resultado directamente de la caída y el pecado en el mundo. Después de capítulo 2 de Génesis, donde vemos el modelo de la familia, vemos la caída. Brevemente vamos a leer los versículos en capítulo 3. Capítulo 3 de Génesis, versículos 1 a 7. Donde dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho? ¿No comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán,
Pues Dios sabe que el día que de Él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas y higueras y se hicieron delante. Entonces lo que ocurre es que la esposa no cumple su rol en el huerto. Entonces, inmediatamente después de la creación, viene la maldición dentro de la familia. Por ejemplo, miren el versículo 15 de capítulo 3. ¿Qué pasa acá? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo en gran manera: multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Acá Dios pronunció la maldición, pero específicamente la maldición contra ¿qué? Contra la familia. Miren el versículo 17, donde dice: con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Dicho de otra manera, vamos a ver que los hombres y las mujeres no han cumplido sus roles dentro del matrimonio. Los esposos no son libres con amor, y las esposas tratan de hacerse cargo. Entonces va a haber una lucha entre los dos. Por eso los temas del liderazgo y el sometimiento son difíciles para nosotros, porque vemos los roles a través de la caída. No podemos entender exactamente. Entonces, después de este punto en la historia, las familias quedaron llenas de pecado y problemas. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde vemos familias con pecado. Por ejemplo, y solamente eso. Y Caín y Abel, en Génesis capítulo 4. ¿Qué vemos? Inmediatamente después de la caída, hay una familia. Y que vemos en capítulo 4 es el homicidio. Vemos la corrupción de la familia, cuando Caín mató a su hermano Abel. También en Génesis 19 vemos a las hijas de Lot. Y vemos el incesto. Vemos como las hijas de Lot trataron de emborrachar a su padre para tener relaciones sexuales con él. Por ejemplo, en Génesis 19, versículo 32 dice: ven, hagamos que beba vino nuestro padre, y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. También, un poco más luego, en Génesis capítulo 37, vemos el judío.
José es vendido como esclavo de sus hermanos. Otro ejemplo de maldad lo hacemos cuando los hermanos de José venden a su hermano como esclavo, porque tenían celos. Miren en Génesis capítulo 27, 28. Pasaron entonces los mercaderes, madiantas, y ellos sacaron a José subiendo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. También otro ejemplo en 1 Samuel vemos infertilidad. Acá vemos no es necesariamente una lucha entre personas, pero vemos una madre, Ana, que no podía tener un bebé. Entonces, otra vez vemos los efectos del pecado en la familia. Por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 1, dice, pero a Ana la deba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival, Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor. Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces Elcaná, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? También en 2 Samuel vemos otro ejemplo de David y Betsabe. Entonces vemos un ejemplo de adulterio. No voy a leer los versículos ahora. También en 2 Samuel 13 vemos la violación. En este capítulo vemos la violación entre hermanos, donde Amnón violó a su propia hermana. Entonces, lo que vemos en la Biblia es una historia de pecado dentro de la familia. Vemos violación, adulterio, infertilidad, odio entre hermanos, incesto y entre otras cosas. ¿Sí? Cuando el pecado entró al mundo, entró en la familia también. Debido a esto, los efectos son devastadores, y como cristianos debemos recordarnos que los problemas de la familia han existido desde siempre y el problema principal es el pecado. No sirve a culpar a la cultura para cada cosa que pasa, sino entender que el problema principal es el pecado. Y seguramente ustedes entienden el problema dentro de la familia. Posiblemente estas cosas han visto en sus familias. Posiblemente estás en un matrimonio donde luchas mucho con tu esposa y en cómo debes desarrollar y entender tu rol. O tenían un problema con infertilidad. O tienen muchos problemas con hermanos. Es fácil ver lo que han dicho y no tienen mucha esperanza y creer qué esperanza tenemos en la cultura. O más específico,
¿qué esperanza tenemos en mi familia? Hay muchas malas noticias en este mundo. Pero si hay malas noticias, también hay buenas noticias en Cristo. Veamos cómo entender la familia ahora según Cristo. Hemos visto la familia según la creación, la caída, y ahora según Cristo. Bueno, y pueden ir, abren las Biblias a las Efesios capítulo 5. Ahora vamos a enfocarnos un poco más en cómo Cristo cambia la familia. En este libro de Efesios vamos a ver cosas fundamentales y cómo Cristo cambia totalmente la idea de la familia, pero también cómo pueden vivir la familia de una forma que glorifique a Dios. Un poco de estructura de Efesios. Primero, en la primera parte de Efesios, capítulos 1 a 3, vemos mucho teología. Es decir, que vemos nuestra identidad en Cristo, nuestra condición antes de Cristo, nuestra redención en Cristo y también la unidad de la iglesia. En capítulo 4 de Efesios, miren en capítulo 4, ¿qué dice en capítulo 4, versículo 1? Porque en este capítulo, en este versículo, tenemos una transición muy práctica. ¿Qué dice? Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Entonces, si los primeros 3 capítulos son promesas que tenemos en Cristo, nuestro puesto en Cristo y la redención en Cristo, los últimos 3 capítulos tratan de cómo vivir estas promesas y la teología en nuestras vidas diarias. Entonces, primero, lo que vemos en el libro de Efesios es nuestra posición en Cristo. Entonces, la manera en que Cristo cambia nuestra familia es a través de su redención. Es importante que recordemos la redención que cada cristiano tiene en Cristo. Es nuestra posición. ¿Qué? Tenemos redención. Hemos sido adaptados por Cristo. Antes de Cristo estábamos muertos en nuestros pecados y sin esperanza. Entonces miren en capítulo 2, versículos 1 a 3. ¿Qué dice? Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne y satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era nuestra condición antes de Cristo,
y es tu condición ahora si no crees en Cristo como tu Salvador y Señor. Pero ahora, si estamos en Cristo, según el versículo 5, tenemos estas promesas. Entonces, consideren su posición en Cristo. En los versículos de 4 a 6, vemos 4 frases que nos enseñan sobre nuestra posición en Cristo. Miren en versículo 5 del capítulo 2, donde dice: Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6 dice: Él nos resucitó. En versículo 6 también, ¿qué dice? Con Él nos, ¿qué? Sentó en los lugares celestiales en Cristo. Y también dice: hemos sido salvados por gracia. Dios nos ha dado por medio de Cristo nueva vida y salvación. Pero también miren en capítulo 1, porque también podemos ver nuestra identidad o posición en Cristo. Y en capítulo 1 hay muchas frases, y prestan atención la palabra nos y también la frase en él, ¿ok? Porque también prestan atención a nuestra identidad en Cristo. ¿Qué dice en capítulo 1, versículo 3? Y Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición. Y ahora en el versículo 4 dice: porque Dios nos escogió en Cristo. También en versículo 5 dice: el amor nos predestinó para ¿qué? Adopción. También en versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas. En versículo 11, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, en los primeros capítulos de Efesios podemos ver nuestra identidad y posición en Cristo. Si queremos vivir en nuestras familias en una forma que glorifica a Dios, tenemos que recordar nuestra posición en Cristo. Pero también tenemos poder en Cristo, en el Espíritu Santo. Tenemos que reconocer nuestro poder en el Espíritu Santo. Miren en capítulos, a través de los capítulos 4 a 5 vemos el mandamiento de andar o vivir de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. En otras palabras, nuestro llamado es nuestra adopción, posición en Cristo. Y ahora tenemos la responsabilidad de vivir de una forma que refleje esta verdad en nuestras vidas. De hecho, 4 veces vemos esta frase. Miren en capítulo 5, versículo 2. Dice: anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Y también en versículo 8 del capítulo 5
porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Entonces, ¿qué? Anden como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículo 15, dice, por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios. La pregunta básica acá sería, ¿dónde recibimos el poder para vivir o andar en este sentido? Porque sin dudas no podemos hacerlo con nuestra propia voluntad. El versículo clave está en el capítulo 5, versículo 18. Presten atención, inmediatamente después de este versículo tenemos enseñanza sobre ¿qué? La familia, ¿ok? Sobre la familia. Entonces, vamos a ver en versículo 18 a 19, pero inmediatamente después, en versículo 22, tenemos enseñanza sobre los esposos. Y también en el capítulo 6 vemos enseñanza sobre exhortación a los hijos y a los padres. Bueno, entonces, ¿cómo podemos vivir en una forma que glorifique a Dios en nuestras familias? Con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Miren en Efesios 5, versículo 18 a 19. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Qué significa este versículo? ¿Por qué Pablo usó la imagen de estar borracho? ¿Han visto una vez una persona que estaba borracho? Si algo tiene control sobre, en este caso, algo tiene control sobre su vida, ¿sí? ¿Qué es? Alcohol. Y cuando una persona está borracho, el alcohol tiene el control de su vida y el control sobre la manera y forma en que una persona anda y toma decisiones, ¿sí? Pero la vida de un cristiano tiene que andar según el Espíritu, según este versículo, donde tiene el control sobre nuestras vidas y obra de manera que nos da el poder para vivir una vida de obediencia. O dicho de otra forma, nosotros andamos con el poder del Espíritu en nuestras vidas. John MacArthur ha dicho, los creyentes vivan todo el tiempo bajo la influencia del Espíritu al permitir que la palabra de Dios los controle y al llevar una vida pura, confesar todos sus pecados, morir a sí mismos, al rendirse a la voluntad de Dios y depender de su poder en todas las cosas. Entonces, a pesar de la familia, como nuestros hijos, hijas, padres, esposos y esposas, debemos vivir según el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿qué significa andar o vivir una vida llena del Espíritu? ¿Es algo místico? ¿O es un misterio? No. Abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Porque este versículo nos ayuda a entender el significado de esta frase en Efesios donde dice, sean llenos
del Espíritu. Miren en Colosenses capítulo 3. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces, en este versículo vemos un imperativo o mandamiento, que es habitar. Entonces, debemos permitir que la palabra de Dios llene y more en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo, escuchando, meditando y memorizando la palabra de Dios. Pero también, según este versículo, ¿qué pasa cuando estamos llenos de la palabra? ¿Qué pasa? Miren en el versículo. Enseñamos y amonestamos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Y quiero que ustedes vean algo importante. Miren en Efesios capítulo 5, versículo 18, otra vez. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando. Entonces, según este versículo, cuando estamos llenos del Espíritu, ocurre la misma acción de Colosenses, ¿sí? Cuando la palabra de Dios está en nuestras vidas. Enseñamos y amonestamos unos a otros con salmos. Entonces, ¿ustedes ven el paralelo que hay entre Colosenses y Efesios? Cuando estamos llenos de la palabra, estamos andando según el Espíritu. Si quieres andar según el Espíritu, permiten la palabra de llenar sus vidas. Es donde la palabra de Dios tiene el control de nuestras vidas y nos informa cómo vivir dentro de nuestras familias. Entonces, llénense la palabra, hermanos, para andar según el poder del Espíritu dentro de sus familias. Estos versículos son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque inmediatamente después vamos a ver, no vamos a ver hoy, pero seguramente en las próximas semanas, vamos a ver enseñanza sobre la familia. Entonces, si queremos vivir nuestras familias en una forma que glorifique a Dios, tenemos que recordar nuestras promesas y nuestra identidad en Cristo, según capítulos 1 a 3, pero también tenemos que reconocer nuestro poder que tenemos en Cristo, en el Espíritu Santo, donde la palabra de Dios llena nuestras vidas y tiene control sobre nuestras vidas, especialmente adentro de las familias. Para concluir, he visto matrimonios con problemas muy graves, chicos que tienen poca esperanza porque sus padres se han divorciado, entre otras cosas. Y he visto familias tener esperanza en cambiar cuando se han sometido a la palabra de Dios y han seguido el ejemplo de Cristo. Cuando recordamos quiénes somos nosotros en Cristo
y nos llenamos de la palabra. Vemos el ejemplo de Cristo. Podemos tener una familia que glorifique a Dios. Bueno, gracias, Padre, por tu palabra y lo que hemos visto esta mañana. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas, en nuestras familias. Y Padre, ya sabes, ya conoces que hay familias en esta comunidad, en esta iglesia, que tienen problemas. Y todas las familias están llenas con pecados. Entonces, ayúdanos a ver la redención que tenemos en Cristo. Ayúdanos a vivir una vida que está llena con la palabra de Dios, donde la palabra, tu palabra, tiene control sobre nuestras familias. Como padres, como madres, como esposos, como esposas. Queremos glorificar tu nombre adentro de nuestras familias. Todo lo que necesitamos para vivir y andar en una forma que glorifica a tu nombre, tenemos en la palabra de Dios, tenemos en tu poder. Entonces, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho en Cristo. Gracias por enviar a Cristo en este mundo para morir, para vivir y morir en nuestro lugar. Te necesitamos hoy. Te necesitamos todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús.